Bienvenidos jóvenes de noveno grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Seguimos trabajando en la unidad número 2, los números reales, en la lección número 2, números irracionales, en el tema definición de los números irracionales. Con el objetivo, definir el conjunto de los números irracionales y representar los números irracionales en la recta numérica. Para esto entonces veamos lo siguiente. En séptimo grado se aprendió que un número se puede escribir como fracción de la forma a sobre b, donde a y b son números enteros. Siempre y cuando el valor de b sea distinto de 0, a ese número se le llama racional. En otras palabras, todo número que está expresado en forma de fracción es un número racional o que se puede escribir como una fracción. ¿Qué quiere decir esto? Que tener, por ejemplo, el número 3, tener el número 0.1 y el número negativo 2 también son números racionales. ¿Por qué? Porque se pueden escribir en forma de fracción. ¿Y esto por qué se puede? Porque simplemente decir 3, nosotros podemos escribir un 1 como denominador, ya lo convierte en una fracción, porque lo único que dice la regla es que sea ese número del denominador, o sea el que está abajo, debe de ser distinto de 0, porque la división entre 0 no está definida en los números o en la matemática, es algo que no está definido, es una laguna matemática. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos que esta es una fracción, porque cumple la definición. Ahora, 0.1 también lo podemos escribir como una fracción, en donde simplemente decimos que es lo mismo que tener un décimo, o 1 entre 10, que es lo mismo que tener 0.1. Entonces también es una fracción, porque se puede escribir como una fracción, entonces es un número racional. Y el último, que es negativo 2, también se puede escribir como una fracción, entonces por lo tanto es un número racional, simplemente agregándole un 1 como denominador. En base a esto, nosotros ahora determinemos si los siguientes números son números racionales. Comenzamos con el primero, raíz de 25. Raíz de 25 es 5. Y 5 lo podemos escribir como 5 sobre 1, o sea, como una forma de fracción. Por lo tanto, nosotros podemos decir que raíz de 25 claramente es un número racional. ¿Por qué? Porque podemos encontrar su raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada es una raíz cuadrada exacta y entonces podemos convertir como una fracción, entonces sería un número racional. Ahora, ¿qué sucede con raíz de 2 y con raíz de 5? Raíz de 2 y raíz de 5, sus resultados son raíces inexactas. ¿Qué quiere decir inexactas? Que si nosotros encontramos sus resultados en la raíz cuadrada, nos van a dar números, o sea, cifras decimales que no se repiten, que no tienen ningún periodo y que no se pueden escribir como una fracción. Por lo tanto, ya no son números racionales y al no ser números racionales, se ve la necesidad de crear un número o un conjunto de números diferente que a este se le conoce como número irracional. ¿Qué es un número irracional? Es un número que no se puede escribir como fracción. Un número irracional es un número con infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de no periódicas? Que son números que no tienen algo que se repita. Por ejemplo, 0.323232. El número que repite es 32. Entonces, ese 32 lo hace periódico. O un tercio, que es lo mismo que tener 0.33333. Y ese 3 se repite infinitamente. Ese 3, como se va repitiendo, es un 3 periódico. A eso se refiere como tal. Entonces, esos decimales que no son periódicos y que tienen cifras decimales infinitas, o sea que salen números al azar sin ningún orden lógico, se le conoce entonces como números irracionales. Ahora, nosotros estos números irracionales también los podemos representar en la recta numérica. ¿Y cómo representamos estos números irracionales en la recta numérica? Primero que nada, vamos a ayudarnos de la calculadora para poder encontrar los números
o las raíces de esos números. Entonces, por ejemplo, la raíz de 2 es 1.41 y un montón de números más, pero lo vamos a aproximar en 1.41 o decirlo 1.4. Lo mismo, negativo raíz de 3, que es negativo 1.73, o lo podemos dejar ahí aproximadamente como negativo 1.7. Ahora, una vez teniendo esto, pues nosotros ese símbolo significa aproximadamente, un detalle ahí que se me estaba escapando. Nosotros venimos y empezamos a representar estos números en la recta numérica. Destrazamos la recta y los representamos. Entonces, el valor de 1.41 está por ahí aproximadamente, ahí cerca de 1.5. Y negativo 1.73 está ubicado ahí justamente un poquito después de negativo 5. Entonces, como son representaciones aproximadas, no exactas, sí, aclaro, cuando hablamos de los números irracionales es imposible hacer su representación exacta, solo podemos hacer una representación aproximada. Entonces, por esa razón hacemos una representación más o menos por donde va a caer el número, por donde más o menos estaría ubicado ese número. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.